están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy, durante todo el programa, vamos a hablar del tema Instituto de Previsión Social. Arrancamos por una polémica a los fines de ver si se puede arrojar aún más luz sobre esa materia en torno a declaraciones que había realizado el doctor Aníbal de los Ríos. Fue motivo de muchas críticas, cuestionamientos, pedido de renuncia, en fin, una serie de cuestiones, y luego vamos a abordar con el presidente del IPS, otros consejeros también del Instituto de Previsión Social, cuestiones que hacen al funcionamiento cotidiano del ente previsional. Sabemos cuáles son, o creemos saber, sentimos algunos de las consecuencias de algunos de los problemas severos con los que atropieza el IPS desde hace muchísimo tiempo, de distintas índoles: programas de salud, temas de jubilación, problemas financieros, en fin, todo esto lo vamos a ir desarrollando en el curso del programa de hoy. Para hablar sobre lo primero, estamos con el consejero, precisamente el doctor Aníbal de los Ríos, a quien ya agradecemos por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Benjamín, un placer estar contigo y estoy a las órdenes para lo que te pueda ayudar y aclarar. Bueno, como decía en la presentación, Aníbal, hablamos en radio el otro día también, declaraciones que fueron respondidas de manera muy tajante por parte de distintos estamentos, respuestas a las que vos te referiste posteriormente y complicaron un poco más inclusive el escenario, pues diciendo, bueno, lo que habíamos conversado, que a vos te preocuparía si provienen las críticas de gente decente y capaz, quedando entonces, digamos, la cuestión de que los que te criticaban eran indecentes e incapaces, ¿verdad? ¿Cómo cerró la semana en este tema? Y vos mismo, ¿qué reflexión tenés sobre estos hechos? Y la semana fue agitada, Benjamín, fue agitada. He tratado de responder a todos los medios al cual me invitaban por una cuestión de respeto, y la misma cosa te estoy diciendo a vos en este momento. Y sigo con mis mismas convicciones en el sentido de que de lo que yo dije en la sesión del Consejo era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país, y que en ningún momento tenía un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país. Y ahí yo quiero, no sé si conversé contigo eso, pero mal una persona como yo, que cuando estuvo en el cargo de gerente de salud, nosotros construimos 13 hospitales en el interior del país, del 2014 a 2018, cuando el presidente era el señor Horacio Cartes y el presidente de IPS, Benigno López. Entonces, ahí se puso a disposición de la gente del interior estructuras muy buenas, hospitales muy bien predestinados para la atención, y dando un poquito ya el paso intermedio entre lo que es los niveles de atención en salud. Realmente nuestro país, Benjamín, nuestro país es un país pequeño, tiene 7 millones de habitantes y no pasamos los 406.000 kilómetros cuadrados. Y las distancias no son muy amplias. Solamente cuando vas al Chaco Central podés demorarte más de 5 o 6 horas. Después está en todos los puntos del país entre 5 horas a lo sumo, 4 horas, 3 horas. Entonces, lo que la red necesita, la red de salud del IPS necesita realmente es tener combinado con el Ministerio de Salud Pública por lo menos 7 u 8 hospitales de gran complejidad, bien distribuidos en los puntos del país. Hospitales intermedios de nivel 2, que se llaman, que puedan hacer cirugía de mediana y baja complejidad y atención de mediana y baja complejidad en un número no mayor a 15 o 20 en el país. Y después todo tiene que ser baja complejidad y dando un alto énfasis en lo que es la prevención. Eso es lo que yo trato de decir. Y lo mismo, los recursos financieros, los recursos tecnológicos y la distribución de recursos humanos tienen que estar armonizados con esos niveles de atención. Eso es lo que yo intenté decir. Y cuando yo estaba hablando en el Consejo, que entre paréntesis fue editada lo que yo dije, es que yo estaba cuestionándole al director de la Unidad Operativa de Contrataciones cómo presentaban los expedientes para que nosotros aprobemos un proceso licitatorio, cuando se veía claramente que no estaban claros los números a ser distribuidos. Porque estábamos hablando de análisis de laboratorio
y de equipos de analítica que nosotros tenemos tercerizados en el Instituto de Previsión Social. Entonces, cada análisis o cada tanda de análisis están destinadas a determinados propósitos y para resolver determinadas patologías. Y los costos que vos destinás a un hospital de baja complejidad, que solamente se abre 12 horas por día, no tiene cirugía, no tiene terapia intensiva, no tiene internado, no puede ser el mismo o ni cercano a un hospital que tiene toda esa tecnología en conjunto. Sin duda. Eso es lo que yo apunto. Pero Aníbal, yo creo que vos no percibiste la amplitud de los distintos actores que entendimos, y me incluyo, Sí. todos entendimos otra cosa. Puede ser fruto de expresiones que no fueron lo suficientemente claras, sí. pero un abanico muy amplio de gente entendió que lo que vos estabas diciendo era, hay que centrarlas, te voy a decir más, entiendo en pocas palabras, hay que escuché. centrar la inversión en Asunción, lo demás pérdida de tiempo. Acá lo que importa para la imagen, tu imagen institucional es lo que se vea, y lo que se vea es Asunción, el resto que se vaya al demonio. No, yo te digo, entiendo, así se percibió. entiendo, y no se percibió con mala intención. Algunos puede ser que siempre hay en esta historia malas intenciones, pero en general muchos percibimos así. Bueno, entonces yo vuelvo a recalcar, y como recalqué en varios medios, y no sé si cuando hablé contigo también te dije, el espíritu de lo que yo dije en ese momento tenía una gran dosis de pasión, tiene una gran dosis de pasión, porque yo soy un apasionado de lo que hago, no me gusta el estate quieto, me gusta progresar todos los días, y muchas veces cuando digo las cosas expreso más pasión que claridad en lo que digo. Pero el espíritu de lo que yo quise transmitir, y ahora te vuelvo a recalcar a vos, le recalqué a varios medios, es lo que te acabo de explicar. Sí, yo le decía a algunos compañeros, este episodio se tenía que haber resuelto 2 horas después de divulgado. Puede ser. ¿Sabes por qué? Porque si una persona es interpretada en forma bastante extendida en sus dichos y en forma crítica a lo que quiso decir, bastaría con que esa persona, en tu caso, dijera, bueno, miren, no fue lo que yo quise decir. Pero evidentemente, si todos entendieron así, no me expresé de manera correcta y me disculpo por el caso. Y a otra cosa mariposa, lo que quise decir es esto que estás mencionando u otras cosas. Bueno, el capítulo se resolvió. Yo creo que actuaste con una respuesta muy autoafirmativa que provocó un mayor malestar, digamos, en tus críticos. Que yo fuese autoafirmativo es porque yo estoy convencido de lo que yo digo, y probablemente el problema de comunicación. Estuve la otra día dialogando con un amigo mío que trabajó mucho tiempo conmigo en la gerencia de salud, y estuvimos comentando, y justamente el problema en lo que coincidimos fue que probablemente la manera como se comunicó no fue la correcta, ¿verdad? Pero también del otro lado, antes que tirarme los dardos a mí, hubiesen hablado conmigo, o hubiesen un poquito los gobernadores en este caso, investigado un poco qué hizo el Loto de los Ríos en el IPS en los años anteriores, qué trayectoria tiene dentro del IPS el Loto de los Ríos, antes que tirarme los dardos. Bueno, pero tenés que partir de la base que eso es a raíz de expresiones tuyas, no de lo que Pero yo no le discriminé a ninguno, yo no le discriminé en ningún momento a ninguna. Es más, yo semana tras semana yo me reúno con gente de distintos puntos del interior del país. No es ni siquiera mi trabajo, es a mí hacer esto. No, lo que te digo nomás es que la respuesta, en vez ¿Está de bien? Contribuir a aclarar la cuestión, embarró más. Y en vez de discutir lo que hay que discutir, por ejemplo, esto en el IPS es una realidad. Y no solamente en el IPS, en la salud pública, en general, en materia de salud en nuestro país, el interior está más jorobado que la capital. Más jorobados en insumos, en cantidad de profesionales, especialidades que no tendrías que necesitar trasladarte de distintos departamentos hasta la capital para ser tratado, tenés que trasladarte. Entonces, esa es la discusión, ¿verdad? Cómo dotar de profesionales, de insumos, y hasta qué nivel de complejidad que vos estabas explicando. Esto es algo que nosotros
desde luego no conocemos, no pretendemos avanzar en esa dirección, se tiene que tratar en el interior y cuáles no, ¿verdad? Cuáles no se pueden tratar por razones financieras, por un montón pero las cuestiones básicas sí. Y esa es la discusión, pero te pones a discutir si el marketing, Asunción tiene que estar por encima de Ayolas. No, yo no discutí en ningún momento esto. Estoy diciendo cómo transcurrió la discusión. Claro, está bien. Y eso se soluciona si nosotros llegamos a caracterizar todos nuestros niveles del hospital. Y ese trabajo tenemos que hacerlo ya nomás con el ministerio, hacer la integración con el ministerio. Entonces, pero la integración, mi perspectiva de cómo tiene que ser, no tiene que hacerse de arriba para abajo, tiene que hacerse de abajo para arriba, Benjamín. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros necesitamos potenciar, como bien vos dijiste, son los puestos sanitarios y las unidades sanitarias, las que hacen baja y mediana complejidad. Porque los problemas de alta complejidad graves, no se va a poder resolver en el interior, porque es imposible dotar de toda la tecnología y de toda la capacidad humana que va a necesitar. Eso tenemos que hacer un gran convenio con el Estado paraguayo y tenemos que hacer ambulancias aéreas o lanchas sanitarias para que se pueda trasladar rápidamente los pacientes de la Chaco Central o en el sector de la Ruta 2 o la Ruta 1 o todas las bifurcaciones que tengan. Eso es lo más efectivo y que se hace a nivel mundial. A nivel mundial, votos accidentados en Alemania, Austria, Holanda, el país que quiera, el desarrollado. Te hace un gran accidente, un paciente con múltiples traumatismos, te levantas en una ambulancia y te llevan al hospital donde están habituados a hacer ese tipo de tratamiento y donde te van a salvar la vida. Porque la gente que te va a salvar la vida es la gente que está suficientemente entrenada y hace todos los días. Es mentira en salud que te van a salvar en un lugar en el cual no tengas toda la complejidad. Es así se maneja a nivel mundial. Pero comparto contigo la idea de que se tiene que reforzar, pero ese trabajo lo tenemos que hacer en conjunto con el Ministerio de Salud. No solamente lo que se refiere a atención. No tenemos que competir con el Ministerio de Salud, tenemos que trabajar en armonía. Nos ponemos de acuerdo, compramos juntos los tomógrafos, compramos los equipos de rayos X, incorporamos la tecnología. Hasta los medicamentos. Hasta los medicamentos, y en los medicamentos se hace una distribución separada entre lo que se refiere a farmacia. Entonces nosotros hacemos una economía de escala que nos va a salir mucho más barato porque nosotros vamos a ser más grandes compradores de lo que somos individualmente como somos ahora y vamos a poder forzar más el mercado. ¿Te parece que es ilógico lo que yo digo? No, es más, yo creo que esta es la discusión, pero por eso yo te decía, esta cuestión que tenías que haber resuelto en 2 horas se amplificó y una bola de nieve y que y apareció, mira, gobernadores, como te decía, periodistas, medios de comunicación, gremios médicos, asociación de asegurados, distintos estamentos. Entonces yo te pregunto, así como están las cosas, no sé si te hablaron del Poder Ejecutivo en estos días. No me hablaban todavía. Vos no deberías tomar contacto o hacer una declaración o hablar con los gobernadores, con los mismos gremios médicos y decir, bueno, señores, esta fue la situación. Si no, te digo, tarde o temprano la sangre va a llegar al río. No te estoy diciendo en términos amenazantes ni nada por el estilo, sino el curso de los hechos. Lo entiendo perfectamente. Conmigo ningún gremio médico, yo no escuché ningún gremio médico que se haya despedido sobre lo incorrecto de la forma que yo me expresé. No conozco. El tema de los gobernadores, yo estoy abierto a hablar con ellos cuando quieran y explicarles las cosas como tienen que ser y cómo deberíamos hacer y trabajar en coordinación y en comunión con ellos si es que quieren, no hay ningún problema, yo estoy abierto a eso, ¿verdad? Pero... Yo te digo, mira... Pero la información, Benjamín, a mí me queda muy claro, es un grupo de gente que está muy cerca del Consejo de Administración del IPS, que está promulgando todas las informaciones y todas las cosas que yo digo. Ya no es la primera vez que está ocurriendo esto. Ya me bajaron la caña con el tema de la fe de vida, que yo no tenía nada que ver, solamente, y está escrito por ley. Me bajaron la caña cuando yo dije que la derecha visional me involucraron en un caso de amputación que yo ni siquiera estaba en la ciudad del Paraguay y me dijeron que yo no tomé ninguna represalia legal por todo lo que dijeron y todo lo que involucraba en mi trayectoria. Yo me siento en mi consultorio hasta ahora y cada paciente me preguntan
¿Por qué pasó eso? Yo ni siquiera estaba en la cirugía. Yo era jefe de servicio, yo no estaba en el servicio. No era un paciente que estaba en el servicio de traumatología y ortopedia, estaba en la unidad de emergencia del hospital, que son los dueños del paciente. Y los médicos que hicieron el procedimiento hicieron lo correcto, se desestimó toda la denuncia. En todos los ámbitos se desestimó y hasta ahora me siguen recordando ese caso. Entonces, no es que surge del ambiente de la prensa o cosas, esa es una cosa tramada por un entorno que no le gusta que yo proteste contra las cosas que están mal en el IPS. Y porque yo molesto en el seno del Consejo de Administración, porque yo me opongo a muchas licitaciones que no son claras, a muchos procedimientos que no son claros, y entonces no le gusta al entorno intermedio que está acostumbrado a trabajar de una forma por años y no se da cuenta que ese método de trabajo ya no es eficiente y que ya está perimido. Contra ese sistema yo voy y eso no me voy a bajar de ese caballo. No, pero eso está bien. Lo que yo te digo es, bueno, obviamente si en el sector privado a veces uno se desenvuelve en ambientes complicados, en medio de una serie de intrigas y cosas por el estilo, en la función pública eso también es multiplicar por 1.000, 2.000 y 3.000. Pero vos deberías, si no lo hiciste, deberías hacerlo. Es decir que no está mal que si todo el mundo entendió como entendió, y muchos de estos no lo hicieron de mala fe, no tienen nada que ver con estas internas que hay en el IPS de los que te quieren perjudicar. A esa gente vos le tendrías que decir, bueno, discúlpenme, me expresé, no fue lo que quise decir, pero yo voy a seguir reivindicando estas otras cosas. No es un acto de cobardía ni de flojedad asumir ese tipo de cosas. Yo no lo interpreto así y te vuelvo a repetir. Yo estoy abierto a esas cosas, no sin ningún problema. Estoy abierto a hablar con el que tenga que hablar, pero me voy a seguir ratificando en lo que dije y te dije a vos, le dije a todos los medios. Yo creo que mi lucha contra las cosas que no están claras son correctas. Es más, te digo, yo ya le retiré mi confianza a 2 gerencias del Instituto de Previsión Social. A la gerencia de abastecimiento y logística, que era uno de los motivos de lucha, de pelea, de discusión ahí, y a la gerencia de desarrollo y tecnología. Yo creo que no contribuyen en nada con la institución y que en vez de mejorar las cosas no están haciendo su trabajo eficientemente para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. Y en eso están los medicamentos, están los insumos, está la respuesta informática. Nosotros dependemos de muchas cosas, Benjamín, para andar, ¿verdad? Hoy me criticó una persona en otro medio que yo tenía que tomarla, que yo no hacía, que yo me plagueaba nomás, pero que yo no hacía nada. Yo hago lo que tengo que hacer en el coso. Yo no soy una persona que cada cosa que hago estoy haciendo. Es más, me ofrecí al Consejo para solucionar el problema del call center, que es un problema de años que no se soluciona. Y les puedo asegurar que si me dejan trabajar y me dan las herramientas, en 2 meses eso se va a solucionar. Estoy trabajando en el tema de la trazabilidad de medicamentos y nadie de la institución tampoco me está ayudando. Tengo que hacer un trabajo subterráneo con gente que me aprecia a mí y que me da hasta un soporte informático y estoy trabajando. Pero eso no me apoya la gerencia de desarrollo y tecnología, lo estoy haciendo solo prácticamente. Está bien, muy bien. Entonces, y eso nos va a dar una trazabilidad de medicamentos e insumos a nivel del país. Vos vas a hacer un clic y vas a decir, quiero saber dónde está la aspirina, y te van a decir cuánta aspirina hay en la clínica Boquerón, cuánto hay en el Hospital Central y cuánto hay en el interior del país. Y te voy a decir una cosa más, Nosotros yo recibí ayer un informe preliminar sobre eso, y hay medicamentos que no hay en Asunción, que la gente está quejando, antihipertensivos, y que en el interior del país hay más de 40.000 pastillas en el interior del país, repartidas en algunos lugares, 40.000 en otro lugar 25, en otro lugar 28. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que es leal? ¿Los funcionarios son leales? ¿O a propósito están enviando a esconder en lugares donde no va a tener movimiento ese medicamento para que salte el stock cero y nosotros tengamos que llamar a otra licitación? Mira, no hace falta que me convenzas, pero me parecen bien los datos en el sentido de que todos sabemos que en distintas reparticiones públicas, y una de ellas, el IPS, fue tomada como botín, saqueo en distintos niveles, roscas que funcionaron de manera tremenda, ocasionando un grado de perjuicio enorme para la entidad previsional. Ahora, y con esto quisiera redondear, conocer tus opiniones finales, pero
todo esto, en vez de discutir, vas a seguir discutiendo si dijiste lo que no dijiste, cómo dijiste, que se ahorraría. Yo de verdad te digo, yo creo que vos deberías decir, bueno, si me expresé evidentemente mal, porque todo el mundo entendió como de otra manera, me disculpo, no te digo. Y que claro, yo al doctor lo estoy conociendo ahora personalmente, nunca nos vimos, es la primera vez, pero creo que eso es lo que corresponde. Si no, en vez de discutir lo anterior que estabas mencionando, te vas a pasar aclarando esto como lo tenés que hacer, lo de la amputación o lo de los otros temas que mencionaba. Yo te digo, y probablemente esa es la última vez que yo hable, te digo porque me parece que sos sincero y te dije claramente, yo nunca más hablé sobre ese tema, ¿verdad? Pero yo te digo, la prensa tiene un límite, la libertad de prensa tiene un límite. Pero no abras otro frente, mira que te estás especializando en abrir frentes. No, estoy diciendo claramente, no hay derecho a jugar con la trayectoria y la honorabilidad de una persona. El día que a mí me saquen de un lugar por corrupto, por deshonesto o por inepto, me voy a preocupar, Benjamín, me voy a preocupar. Yo primero me debo a lo asegurado, Sí. Y yo hago mi trabajo, pero yo no publico, no salgo en TikTok, no salgo en Facebook porque hago tal o cual cosa. A mí me conocen demasiado en el IPS, me conocen demasiado y yo conozco demasiado del IPS. Y lo segundo, yo estoy dispuesto a hablar con la gente. Pero eso no, en ningún momento va a ser un reconocimiento que yo me equivoqué en mi objetivo de mejorar la situación en el IPS. Pero te equivocaste en tus expresiones. Me pude haber equivocado en mis expresiones, así como los gobernadores también se equivocaron en sus expresiones porque me trataron de cualquier cosa. También ellos sin conocer. Y también se equivocó esa senadora que habló mal de mí. Ella no tiene derecho a hablar mal de mí. Sin saber tampoco. No tiene idea de lo que es el IPS. No tiene idea. Y no me puede estar menoscabando a mí con eso. Pero aún así me puedo sentar a hablar con ella y vamos a discutir los grandes problemas que hay. Es un acto de grandeza decir, bueno, evidentemente metí la pata, me expresé mal, no es lo que quise decir. Y además es un acto no solamente de grandeza, es un acto que te permite concentrar tus esfuerzos en debatir lo que hay que debatir. Esto que estabas mencionando anteriormente. Pero yo voy a debatir. Esos son los problemas principales y no perderte con esta cuestión, por favor. Pero al final la prensa está no, pero si vos te sentís afectado por algo, mira, yo en eso tengo una posición clara y los que a veces ven nuestros programas van a saber que no miento. Toda persona, sea el doctor Aníbal, de los Ríos o cualquiera que está viendo, se sienta afectada por algo que dice un periodista, tiene que accionar contra el periodista. Los periodistas no tenemos coronita. No sé nomás cuándo se instaló, ¿verdad? Porque el poder de la prensa es un poder importante, en declinación, pero importante, en declive, perdón, pero tenés que accionar. Vos, cualquiera, el que se sienta afectado tiene que accionar contra los periodistas. De todas maneras, yo te digo, muchos colegas y gente común y silvestre o estamentos del IPS o gobernadores, tomamos como creímos que vos te manifestaste. Hay que, de manera marketinera, relegando la salud a un segundo plano y poniendo en primer lugar el marketing, la imagen institucional y cosas por el estilo. Entonces, frente a eso, vos tenés que asumir, si esto entendieron así, el que se equivocó fui yo, ¿verdad? Me expresé de manera confusa y dio lugar a esta polémica estéril. Eso es lo que yo te digo. No que admita que cambies tus posiciones sobre otros temas que son válidos de discutir. En eso estoy de acuerdo contigo, Benjamín. En eso estoy de acuerdo contigo y voy seguramente a encontrar los canales para hablar con 1, 2 o 3 personas de las que tuvimos un cruce de información que no fue correcto probablemente y vamos a debatir. Me puedo sentar a debatir con los que quieran. Me puedo sentar en la mesa con todos los gobernadores del país en el medio ahí, y puedo discutir con ellos y hablar claramente, ¿verdad? Pero que lleven sus asesores para que yo les pueda explicar cómo es la cosa. No es. Y yo a lo que no voy es los recursos financieros del IPS cada vez son más finitos y las necesidades cada vez son más infinitas. Cada vez la brecha está siendo más grande, Benjamín. Nosotros estamos creciendo a razón de gastos de 18% y nuestros ingresos no suben del 8%. Entonces, con los años esa diferencia de 10% es enorme, es brutal. Por más que vos tengas todas las necesidades
y las ganas de mejorar, no le vas a alcanzar nunca al desarrollo de la tecnología, el desarrollo, sobre todo en el ámbito de la salud, de la medicina, de lo que te piden los profesionales para que vos le tanto la tecnología como, que vamos a abordar en el siguiente bloque, todos los costos que representan el tratamiento de determinadas patologías que hoy son infinitamente más onerosos, los gastos que se realizan en enfermedades catastróficas y cosas por el estilo, que inclusive debería salir del ámbito del IPS para convertirse en una cuestión de Estado, digamos, a nivel estatal, para financiar ese tipo de patología. Doctor, yo te agradezco mucho que hayas venido porque fue tipo el punching ball de los últimos días, pero hay que avanzar y abrir el diálogo y, bueno, explicar todas las veces que sean necesarias las explicaciones. Te agradecemos que lo hayas hecho con nosotros en estos términos y, bueno, que podamos concentrarnos en los problemas que no son pocos, que son muy graves, como vos los dibujás en el IPS, y que corresponden empezar a hallar soluciones prácticas. No sé si empezar, algunos ya se tomaron, pero avanzar hacia soluciones de carácter estructural. Así que muchísimas gracias por tu presencia, ¿sí? Gracias, Benjamín. Y tener la plena certeza que yo sí estoy en lo estructural, estoy en eso. Es lo único que me interesa y que quiero ir de frente a las cosas. Quiero que el IPS mejore y creo que falta muy poco para que el IPS mejore. Depende mucho de nosotros y depende también del compromiso de los funcionarios del IPS. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa. A la vuelta estamos con el presidente del IPS y un colega del doctor Aníbal de los Ríos, otro miembro del Consejo de Administración. Ya volvemos. Seguimos con el tema Instituto de Previsión Social. Ahora vamos a abordar las cosas ya desde un punto de vista más estructural. ¿Cuál es la situación por la que atraviesa el ente previsional? Un tema siempre vigente, siempre también motivo de preocupación. Son innumerables los problemas que arrastra el IPS, difíciles de resolver de un plumazo, como decimos normalmente. Y a esto se le adicionan problemas coyunturales como los que tratábamos en el bloque anterior. Para hablar de la situación del IPS, invitamos y tuvieron la amabilidad de estar con nosotros el presidente de la entidad, el doctor Jorge Brites. Buenas noches, perdón, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín, buenas noches, Carlos. Muy contento de estar nuevamente en tu programa. Gracias por estar acá. Carlos Pereira también es consejero del Instituto de Previsión Social, con quien hablamos con bastante frecuencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar en tu programa. Gracias por estar acá. Bueno, solamente a los fines de conocer si existe una postura institucional, ya hablamos bastante a lo largo de toda la semana sobre el caso del doctor de los Ríos, las declaraciones infelices, por decirlo de algún modo, que hizo en una sesión del Consejo recomendando priorizar los servicios y las inversiones, sobre todo en capital, y señalando que lo del interior, digamos que es casi una pérdida de tiempo. ¿Cómo tomaste vos estas declaraciones y las reacciones que se dieron con posterioridad, incluyendo la del propio doctor de los Ríos? Sí. Bueno, realmente me sorprendió un poco porque yo lastimosamente no estuve en esa sesión, ¿verdad? Estuve fuera del país por motivos institucionales también. Pero sí llegaron a mí todos los informes y los videos con respecto a esta situación. Conociéndole al doctor, me extrañó un poco sus declaraciones en ese contexto, ¿verdad? Porque no es eso las instrucciones que nosotros tenemos del presidente de la República. El Consejo cumple las normas que quiere el señor presidente, y en ese sentido la instrucción precisa es de trabajar conjuntamente con el Ministerio, principalmente velando por el interior, ¿verdad? Atendiendo a la gente del interior, tal es así que creo que el Ministerio va a abrir más de 8 hospitales en toda la República,
buscando siempre una mejor alternativa de salud. Por eso que me extraña un poco la declaración, si fue en ese sentido que dijo, yo creo que después o buscó aclarar, pero como te digo, Benjamín, a mí me extraña un poco si eso es cierto que sea en ese sentido. Me recibieron las críticas, colega tuyo, compañero, digamos, del Consejo, Carlos, y el hecho de que se haya ratificado, reafirmado, torna bastante molesta la situación, sobre todo un entredicho que se genera con actores políticos que no tendrían que formar parte en este momento del debate y fueron invitados a la discusión. No es precisamente lo más conveniente para seguir una agenda muy abultada como la que tiene el IPS en materia de problemas a resolver. Entonces, ¿cómo queda este tema? ¿Hay algún... ¿Se le reclamó algo a él? Sí, fulanito, a ver si pedís disculpas, mejor silenciar el tema y después los que tengan que resolver, expedirse sobre este tema, que se expidan si hay algo que hacer al respecto. Bueno, realmente, Benjamín, nosotros estábamos discutiendo, estábamos resolviendo algunas cuestiones del llamado de licitación, cuestiones que estaban pendientes. Y obviamente estábamos también discutiendo la manera en que eso se va a canalizar, cómo se va a distribuir. Y estábamos discutiendo que la planificación debe tener más trascendencia a nivel de participación de los mismos directores médicos, quienes deben velar por las necesidades mínimas de medicamentos en las farmacias internas. Y como decía el presidente, está haciendo un esfuerzo enorme la institución con el Ministerio de Salud, con el INCAN, para tener acuerdos y convenios que hagan de que no existan faltantes precisamente en cada una de las instituciones. Precisamente incorporando la herramienta de la planificación. Yo creo que se sacó un poco también de contexto, en mi opinión, lo que decía el colega, el doctor de los Ríos, porque lo que él estaba queriendo decir y demostrar es de que como el IPS tiene hospitales de alta complejidad, como Ingavi, el Hospital Central, tiene hospitales en las cabeceras departamentales, tiene unidades de salud familiar, o sea, tiene todas las tipologías de centros de atención sanitaria. Entonces lo que él decía es de que es muy difícil de que en el interior se puedan hacer estudios laboratoriales, estudios de endoscopía, estudios de ergometría, todo el estudio clínico integral, ¿verdad? Entonces estaba poniendo como un ejemplo. Y ahí es donde ocurrió eso, ¿verdad? Pero más allá de eso, como bien dice el presidente, nosotros tenemos precisas instrucciones y pautas como para que nuestro presupuesto pueda ser mejor distribuido, pueda atender mejor las necesidades conforme a las patologías que se van teniendo, porque hay que considerar de que los médicos tienen todo el historial clínico en cada una de las unidades de salud y eso facilita un poco saber cuáles serían los insumos médicos de criticidad que deben tener siempre. Entonces, yo creo que para nosotros no ha tenido un impacto, porque como bien decís, Benjamín, el IPS tiene una agenda muy nutrida de problemas a resolver, que tenemos en el frente múltiples necesidades y desafíos que atender que son prioridad, ¿verdad? Yo creo que si el doctor ya hizo sus propias declaraciones, a mí me parece que eso ya se ha aclarado. Y entiendo yo de que nosotros, como bien dijo el doctor Brites, nosotros lo que hacemos es tratar desde el Consejo deslindar las responsabilidades y tratar de contribuir nosotros mismos con los gestores operativos que están dentro de la institución a través de las distintas instrucciones que emanan de la presidencia y nosotros tratamos de apoyar al presidente empujando todos esos motores que deben mover a esa institución. Yo de verdad creo que no terminó esta historia porque son muchos los estamentos que reclaman su destitución, renuncia, distintas fórmulas, pero eso entiendo que no depende de ustedes, ¿verdad? Eso es del Poder Ejecutivo directamente. Y sobre todo el representante del Ministerio de Salud está exclusivamente a cargo del señor presidente de la República, ¿verdad? Son tres cargos que están directamente a cargo del señor presidente, que es justamente la Consejería de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Consejería de Salud y la Presidencia, ¿verdad? Claro. El resto se elige una terna, pero es siempre el presidente es el que elige. Que designa.
pasemos a esa agenda entonces, porque eso seguirá su proceso y veremos en dónde termina, si termina. Estuviste en Chile recientemente, ¿verdad? Sí. ¿Tiene que ver con esta agenda del Instituto de Previsión Social y cómo abordar algunas cuestiones, o es un viaje, una invitación No, que no, fue una no guarda invitación. relación directa con esto? Sí, fue una invitación realizada por la Universidad Autónoma de Chile, ¿verdad? Cuando el señor presidente estuvo por Santiago, ¿verdad? Contactó con esta gente, entonces ellos vinieron, hicieron la invitación y yo pude, después de mucho tiempo, poder retribuir esa visita, ¿verdad? Y estuvimos dialogando y hablando de situaciones y de convenios probables con la universidad, ¿verdad? Y de tal forma a que sea algo conveniente para ambos, sobre todo en la parte formativa y educativa que ellos tienen y que pueden proporcionarnos. Nosotros estaríamos muy contentos con nuestros profesionales de que accedan a una formación posgrado dentro de la institución de que ellos. Es una universidad fabulosa, tienen algo así, no recuerdo si, pero tienen más de 40 o 50 mil estudiantes, varias dependencias dentro de todo, distribuidas dentro de todo el país y de diferentes categorías. Sobre el área médica sería las ciencias de la salud en sí, no solamente medicina, sino todos los otros campos también, que es donde más estamos interesados. Pero también tuvimos la posibilidad de ahondar un poco en lo que es administración hospitalaria. Que eso sí, nosotros estamos un poco, sería un poco atrasados, ¿verdad? En ese sentido, y formar una partida de líderes que puedan ir y ocupar esos diferentes espacios el día de mañana. Siempre hay dos capítulos o dos grandes vertientes por donde transcurren las opiniones, críticas o problemas que hay que abordar. Uno es el servicio de salud. Esto permanentemente está presente en las discusiones. Hubo problemas, conflictos con ciertos sectores que son los que proveen esos servicios de salud, los médicos, concretamente por el tema de las horas de trabajo y compañía, que van a pedir que los pediatras, que distintas disciplinas, especialidades. ¿Cómo cerró eso? ¿Cerró ya o todavía es algo que sigue negociándose? No, gracias a Dios que pusimos tanto el Consejo de Administración como los médicos especializados pusieron en una negociación siempre se cede algo, ¿verdad? Bueno, llegamos a un acuerdo. A partir de marzo vamos a empezar nosotros con esos servicios específicos, ¿verdad? Ya el instituto, ya el consejo dio la orden de que en este momento más de 500 médicos se están beneficiando con esas cargas horarias, ¿verdad? Son los más antiguos. Sí, los que tienen más de 20 años. Los que tienen más de 20 años. Son más de 500, probablemente en 10 meses van a volver a entrar otros 500 y aparte de eso, con el acuerdo que llegamos, sobre todo con estos médicos pediatras, es que a partir de marzo ellos implementen su carga horaria sin ningún tipo de afectación a la atención, ¿verdad? Porque en este momento la institución no está para dar nuevos contratos, porque exactamente si nosotros vamos a liberar eso, necesitamos más o menos 42, 43 millones de dólares anuales para cumplir con esa ley. A uno le atraganta cuando habla de algunas cifras del Instituto de Previsión Social. Y sobre todo cuando siempre se hace mucho énfasis, y esto lo conversamos en distintas ocasiones, que el IPS se le presenta como una institución deficitaria. Y hay problemas efectivamente de su carta orgánica, de cómo se distribuyen los aportes, cuánto va al programa de salud, cuánto va a jubilaciones y ajustes que se deben hacer. Pero no se consideran deudas que se tienen con el IPS. Y si uno pone todo en la cacerola, no es una institución deficitaria. No, de ninguna manera. Para nada. Entonces, el Estado siempre, yo reclamo, algunos se enojan en el gobierno, pero discúlpenme, vamos a seguir haciéndolo porque son deudas que hay que honrar. Y le producen problemas al IPS que no se honren esas obligaciones del Estado.
tanto lo de la pandemia, que son 80, 90 millones de dólares, no sé la cifra con precisión, como la deuda histórica que es gigantesca, alrededor de 500 millones de dólares, que para el IPS sería extraordinario que se cumpla. Y a eso hay que agregar otra vez lo que se le saca todos los meses, ese aporte de 2,5 que al año representa 100 millones de dólares, Así es. que se podría cubrir, por ejemplo, perfectamente estas necesidades que se tienen como para que los médicos estén con la carga laboral que establece la normativa. Entonces, ¿cómo estamos en esa materia, Carlos? Vos siempre estás muy afinado con los números. Y estamos trabajando, Benjamín. Creo que ya describiste perfectamente la situación, ¿verdad? Siempre se habla mucho de lo que el IPS debe, pero se habla muy poco de lo que adeudan al IPS. Además de eso que mencionaste, hay más de 40.000 empresas que también están adeudando en el concepto privado de aporte obrero patronal. Y estamos trabajando, tratando de articular mecanismos que permitan otorgar descuentos hasta donde nuestra Carta Orgánica permita. Eso ha representado ingresos importantes para el Instituto. Ahora la dirección está presentando un nuevo informe para poder pedir en este último trimestre una suerte de prórroga, teniendo en cuenta que han quedado muchas solicitudes sin resolver. Y eso va a representar un ingreso importante adicionalmente nuevamente para nosotros, ¿verdad? También estamos aguardando la formalización de la ley en el orden del 2,5 que llevó su tiempo. El presidente hizo un esfuerzo importante. En este momento ya eso está en el Parlamento. Creemos de que se va a resolver en la brevedad posible. Y eso nos va a dar pie para poder instrumentar, poder de repente volver a diseñar una estrategia de un encargo fiduciario de flujo futuro que nos permita honrar la diferencia de lo que en este momento el IPS todavía adeuda, porque hay que reconocer de que acaba de culminar el proceso de cesión de cobros de los proveedores farmacéuticos, que ha representado en 2 o 3 etapas, son más de 74 solicitudes que, para hablar en términos rápidos en dólares, aproximadamente ascienden a 393 millones de dólares, ¿verdad? 400, digamos. Eso es un poco más del 50%, como ya explicó el presidente en su momento. Esa amortización ha sido muy importante para poder mover la economía y de que todas esas entidades que estaban aguardando ser honradas no suspendan lo más importante, que es la provisión de medicamentos para el IPS, ¿verdad? Yo creo que también se está haciendo un esfuerzo importante en la gerencia de logística, maximizando procedimientos, desburocratizando otros procesos que hacían de que el proceso de adjudicación y de firma de contratos sea más lento. Con la nueva vigencia de la Ley 7021 también estamos nosotros aprendiendo con eso y estamos agilizando procesos que anteriormente tenían su tiempo. Hoy esos tiempos son más rápidos, aún así estamos tratando de incorporar otros mecanismos que todavía agilicen más los procedimientos internos, que permitan tramitar de una manera más rápida, de forma de que no existan discontinuaciones, ¿verdad?, entre el proceso de adjudicación, firma de contratos y recepción de medicamentos en este caso. Ahora, Jorge, este tema de la deuda que tiene el IPS y la deuda con el IPS, le plantea una situación rarísima y mala al IPS, en el sentido que tiene que contratar más deuda, porque esta cesión de derechos es una forma de contratar deuda. Tienes que pagar los intereses de esa cuestión con los bancos para que los bancos le paguen a los proveedores. Entonces, se abulta la deuda, pero los que te deben no te pagan. O sea, vos tendrían plata desde el IPS para pagar esas obligaciones, y al no contar con ese dinero, tiene que endeudarse. Entonces es una situación horripilante, es una rueda. ¿verdad? Pero por supuesto que lo que nosotros hicimos en este tiempo, conjuntamente con el Consejo, es cambiar de dueño. La deuda pasa pero hicimos un convenio o a un acuerdo, llegamos con los proveedores, de reconocer una parte de la deuda, ¿verdad? Una parte de los intereses de la deuda, y que ellos renuncien a la posibilidad de reclamar todo lo que se le debe en cuestión de intereses y todo lo que viene detrás de una deuda
como la que nosotros teníamos, que lleva además casi 2 años, ¿verdad? Entonces al final el IPS sale beneficiado, si bien en poco, pero sale beneficiado pagando nosotros esos pequeños intereses hasta un 3,5% de lo que le correspondería a ellos pagar, ¿verdad? Entonces IPS se hace responsable y lo fracciona en 36 meses. 36 meses de gracia y 30 meses para pagar para honrar la deuda. Ya que tenemos el presupuesto, por supuesto que, valga la redundancia, si no teníamos no íbamos a poder hacerlo. Tenemos la responsabilidad y el compromiso con los bancos. Este proyecto de estar en el Parlamento también va a representar un alivio financiero. Totalmente, totalmente. Una vez que se apruebe eso, que supongo que se va a aprobar, ¿verdad? No creo que haya mayores resistencias al respecto, por lo menos no se escuchan, no se hacen públicas esas resistencias si existieran. Es de aplicación inmediata, ¿verdad? Es de aplicación inmediata. O sea, esos 7, 8 millones de dólares me parece que al mes van a otras instituciones. El planteamiento que se está haciendo es hacerlo en forma fraccionada, ¿verdad? Que en 5 años eso es la totalidad. Pero eso ya nos va a permitir a nosotros, y me va a corregir acá Carlos, porque él es el especialista en finanzas, de poder comprometernos a seguir pagando y honrando las deudas, ¿verdad? Eso nos va a permitir a nosotros, con la ley yo creo que vamos a poder conseguir. ¿Cómo es el fraccionamiento? Porque esa parte me perdí. O sea, ¿la ley se pondría en vigencia en su totalidad recién en un proceso de 5 años? Es más o menos lo que estamos nosotros programando, o sea, lo que está programando el Ministerio de Economía. Porque hay que tener en cuenta de que ellos tienen que hacerse responsables también de esa, porque en este momento el 2,5%, el 1,5% va al Ministerio de Salud. Ellos tienen sus compromisos y ya sobre ese presupuesto que ellos reciben, o ese ingreso que ellos reciben anualmente, y el 1% que va a Sinafucal y al SNPP. Pero entonces ellos están y tienen que ir ajustando probablemente dentro de las posibilidades que tengan para ir cumpliendo y dejarnos libres después a nosotros con ese dinero. Yo les decimos de toda responsabilidad lo que voy a decir a ellos, pero este es un motivo de cuestionamiento a las administraciones centrales, sucesivos gobiernos, en este caso al actual, porque se maneja financieramente como si el IPS fuera una dependencia del gobierno, y no es. No pertenece al gobierno. Tiene una participación directa del gobierno, pero eso es propiedad de los empleados y empleadores. O el funcionamiento de eso depende del aporte de empleados y empleadores. Entonces, la deuda que el Estado tiene con el IPS, así como estas obligaciones legales del 2,5% de aporte obrero patronal que van al Ministerio de Salud y del Trabajo, si se corrige, que es lo que corresponde a nivel legislativo, tendría que ser de vigencia inmediata, y el Estado tiene que resolver sus temas de otra manera. No es problema del IPS, eso es problema del Estado. Y tendrá que generar otros ingresos o tendrá que reestructurar sus finanzas para que el IPS no sea perjudicado como si fuera una dependencia más del Estado, cosa que no es. Pero bueno, esa es otro debate. Sí. Volviendo al funcionamiento de la previsional. Salud, el programa de salud, el servicio de salud, mejor dicho, permanentemente es objeto blanco de crítica de que la falta de insumos, la falta de medicamentos, los turnos, los tiempos. Eso probablemente sea lo más sensible. Totalmente. Porque el tema financiero, en proyección y compañía es algo que al asegurado de verdad le interesa poco o nada, no está en el radar de los asegurados, pero sí el servicio. Entonces, ¿ustedes cómo van viendo la evolución del tema, programa de salud en particular, los déficits que hay en esta materia y cómo piensan encarar, Jorge? Bueno, nosotros actualmente, hay que conocer una cosa. Nosotros, desde que tomamos la administración, es la primera vez que estamos haciendo licitaciones de grandes volúmenes, entre medicamentos, insumos para laboratorio, equipos biomédicos, que es lo que nos interesa para prestar una mejor calidad de servicio. Pero en ese sentido,
Hoy, justamente el día de hoy, se abrió una licitación con más de 213 productos que están dentro del Vademecum institucional, que están siendo ya ofertados y por 18 meses como mínimo, ¿verdad? Entonces nosotros, una vez que entremos en ese ritmo de licitar, de adjudicar, ya prepararnos para la siguiente licitación y esperemos que para las próximas ya no haya esa interrupción, ¿verdad? Hay que reconocer que en principio recibimos una institución con una crisis económica, entonces tuvimos que ajustar mucho. Crónica y aguda al mismo tiempo. Exactamente, así mismo. Entonces tuvimos que ir ajustando por el camino. IPS es reparar un avión en vuelo, mi querido Benjamín. Entonces no es fácil de buenas a primeras hacer todas, porque vamos a quedarnos y vamos a esperar y vamos a quedarnos sin stock. Hay muchas cosas que vamos a tener que ir resolviendo por el camino acá con Carlos y con todos los demás miembros del Consejo. Pero hay que hacer, claro. Hay que dar respuesta, porque como vos decís, la gente no paga su aporte y quiere el servicio. ¿verdad? Sí. Y la gente que está en una situación laboral activa es lo que más necesita y es lo que después vendrá la etapa jubilatoria, ¿verdad? Pero ahora el requerimiento. Y es más, un paciente va a la farmacia, a lo mejor vos tenés el 95 o el 97% del stock. Él va, presenta a la farmacia y le dice, este medicamento no hay, entra dentro de ese 4 o 5% que falta. Pero para él es el 100%. Claro. ¿Verdad? Sí. Porque no hay el medicamento que él necesita. Sí, entonces mismo. Ahí ya sale, viene a la prensa, o sea que es entendible. Nosotros nos ponemos en el lugar y estamos haciendo todo el esfuerzo para que eso ya no vuelva a ocurrir de ahora en más. Una vez que empecemos con las licitaciones adjudicadas y con los medicamentos en stock, esperemos que ya nosotros lleguemos antes para las próximas licitaciones. El programa de salud tiene varios aspectos que ser analizados, ¿verdad? Uno, nos referimos a la carta orgánica, sí. Es una cuestión que hay que elaborar con mucha pulcritud, qué porcentaje, cómo se distribuyen los aportes en cuanto a jubilación, en cuanto al programa de salud, etcétera. Pero después hay otros dos problemas que permanentemente se plantean y hay que ver cómo resolverlos. Por un lado, de que los préstamos que se van realizando o las deudas que tiene que pagar el Instituto de Previsión Social son con cargo en el programa de salud. Entonces disminuye la inversión en salud. En un área en donde aumentan la cantidad de potenciales pacientes, porque se van sumando personas. Entonces crece el universo de asegurados, pero disminuye el presupuesto de salud. Este es un temón. Sí, ahí hay un problema ecuacional, ¿verdad? Como bien decís, el aumento exponencial es mucho más rápido de las obligaciones que emergen de esa situación y por los altos costos que conlleva la evolución de la medicina, cada vez es más caro. Y nosotros tenemos que lidiar y por eso también el presidente y el Consejo con todo el equipo técnico ha encontrado un espacio de poder también fortalecer el porcentaje de receptividad de la aplicación de los ingresos de aportes para el Fondo de Salud. Y para todo eso también, Benjamín, nosotros estamos buscando mecanismos. El presidente instruyó un trabajo sobre todos los componentes de inmuebles, porque hay que reconocer de que los valores de contabilización de los casi 800 poco de inmuebles que tiene el IPS están a valores fiscales de contabilidad sin la actualización que eso conlleva un proceso de monetización y actualización de los valores reales de mercado de todos esos inmuebles que nos pondría en una situación de solvencia muy diferente de la que hoy estamos. Así mismo. En primer lugar, vamos a recuperar ese espacio que hemos perdido por diversas razones en las que se ha venido tocando los fondos de jubilaciones en todo este proceso de la época de la pandemia, sino que eso nos va a posicionar tener también algo muy relevante, que es el inventario de todos aquellos inmuebles que sí producen renta y tener identificados exactamente aquellos inmuebles que estén ociosos, sin rentabilidad
recibida por parte de la institución. Eso automáticamente también nos va a dar una posibilidad cierta de poder buscar, explorar la posibilidad de negociar, de enajenar esos inmuebles. Pero ¿cómo haces para pasar al programa de salud? Hay que reformar la Carta Orgánica, ¿verdad? Sí. Porque si no va a parar al sistema jubilatorio. Ahí hay un tratamiento técnico-legal, diría yo, ¿verdad? Porque por un lado está la Carta Orgánica y por otro lado está el concepto de unidad de negocio que no se puede desdoblar, ¿verdad? El principio de negocio en marcha es único, es el primer principio de contabilidad generalmente aceptado, pero nosotros tenemos una Carta Orgánica que nos obliga a manejar casi 3 IPS dentro de uno, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que estamos tratando de articular, un mecanismo que jurídicamente nos permita encontrar el vehículo de equilibrio, institucionalmente hablando, como para poder tener esa holgura que nos dé facilidades a nosotros de poder ir reponiendo ese espacio deficitario y al mismo tiempo explorar otras posibilidades de rentabilizar mejor el fondo de salud. Además de eso, también es importante mencionar lo que decía recién el presidente, se está tratando de descentralizar de alguna manera también la administración de los hospitales, haciéndole más protagonista a los mismos directores, ¿verdad? Porque finalmente ellos son los que están lidiando con el día a día y ellos conocen mejor que nadie sus necesidades y pueden manejar con una autorización especial. Ellos también pueden erigirse como los administradores de sus respectivos centros o sus respectivos hospitales y eso también de alguna manera le saca un poco más de responsabilidad al Consejo, que no puede estar velando sobre todo lo que ocurre a nivel país en 17 departamentos con lo que representa solamente el tema de la salud, ¿verdad? Sin duda. Ahora, siguiendo con el programa de salud y este planteamiento, esta contradicción, digamos, de crecimiento exponencial de beneficiarios por un lado, pero los recursos que se distribuyen de otra manera y las deudas que se van amortizando con cargo en el programa de salud. Estaba planteando de las vías de cómo se está abordando, mejor dicho, este tema y posibles soluciones. Hay otro tema, Julio, que también supongo que afecta, no sé, te consulto en qué medida, que son las enfermedades catastróficas, que, bueno, hoy hay medicamentos mucho más eficaces para combatir una serie de enfermedades, pero son carísimos. No sé qué porcentaje del programa de salud se destina a eso, pero en algún momento hay que debatir las leyes que están vigentes en otros países. Esa debería ser una obligación del Estado paraguayo, porque no es factible que se sostenga un programa de salud que costea permanentemente ese tipo de patologías, que deben ser sostenidas porque la inmensa mayoría de la población no tiene ninguna posibilidad de costear ni cáncer y muchas otras patologías, no solamente cáncer, siempre aparece cáncer, pero hay muchas otras que son muy onerosas, por eso se las llama catastróficas, no por solamente sus consecuencias médicas propiamente clínicas y compañía. Entonces, esto es parte de algún debate a nivel de la administración central, de ustedes, primero en el IPS, con el gobierno, porque te digo, si no, financieramente se ve muy afectado el programa de salud al asumir esa responsabilidad por sí solo. Sí mismo. Fíjate que a nosotros estas enfermedades catastróficas a las cuales te referís nos llevan casi entre el 50 y el 60% de nuestro presupuesto. Es para un pequeño grupo determinado de pacientes específicos. Entonces estamos nosotros hablando con el Ministerio. Justamente el viaje que yo hice ahora esta semana a Santiago de Chile es para ver un poco también la forma como ellos hacen para dar solución a esos problemas, ¿verdad? Porque realmente nos golpea mucho y bien. Cuando se creó la ley, la Carta Orgánica del IPS, que lo máximo que había era una radiografía, un análisis sencillo y común. Hoy la medicina ha crecido, pero exponencialmente. Entonces, los costos son totalmente diferentes. Entonces, tenemos que analizar todas esas cuestiones. Evidentemente que necesitamos una
profunda reforma de la Carta Orgánica, pero eso tenemos que hacerlo en forma paulatina, buscando las alternativas. Aparte de tenemos que optimizar los gastos, mejorar la recaudación, todo es un paquete general. Bueno, estos son temas de verdad muy, muy importantes. Hace poco se aprobó en el Congreso, no hace mucho, una ley antipoliada, se llamó. Se divulgó como una ley antipoliada para establecer un fondo a los fines de responder al problema de los accidentes de tránsito, en particular de motos, que está muy bien como medida de urgencia. Pero eso se tiene que resolver por otra vía, de manera estructural, que es el tema del seguro obligatorio y cosas por el estilo. ¿Correspondería debatir un proyecto de ley de esa naturaleza, pero referido a las enfermedades catastróficas? Totalmente. Está el fondo, hay un fondo que no recuerdo ni el nombre. Fonares. El año 2011 está. 2011. 20 millones de dólares que no sabemos bien cómo funciona, pero seguro, con certeza, que es completamente insuficiente y tiene que tener además otra aplicabilidad muy distinta a cómo funciona este fondo en el caso de discutirse una normativa al respecto. Pero ¿no les parece que deberían destinar un grupo de personas a decir, bueno, miren, este es el impacto que tiene sobre el IPS? Fuera del IPS el problema es muy grave. 73% de la población no tiene IPS, ni seguro médico. ¿Y cómo costeas esas enfermedades? La verdad es que no costeas. Y a ese pequeño segmento de asegurados del IPS que se beneficia, hay que garantizarle que tiene que seguir beneficiándose. Claro. Como muchos otros que hoy no cuentan con ese beneficio, que están por fuera del IPS. Muchos que están en el seguro privado que terminan en el IPS, ¿verdad? Porque de verdad muy poca gente tiene el bolsillo como para financiar esas desgracias que hay que financiar en determinadas circunstancias. ¿No te parece, repito, y redondeamos con esto si les parece, hay que sentarse a discutir un proyecto, pero rápido, porque mira el impacto que tiene, 40, 50, me decía 50% del barbaridad. De hecho que es así, Benjamín. Inclusive, según la Organización Mundial de la Salud, hay todo un estudio científicamente probado de que en una unidad de familia, si el tratamiento de un integrante de esa familia llega a superar el 40% de los ingresos de esa familia, eso ya pasa a formar parte del concepto de enfermedad catastrófica. Claro. O sea, no es solamente el impacto de lo que ya sería la posibilidad de corregir el mal, que es la medicación, sino que ya afecta directamente al bolsillo de la familia, ¿verdad? Por eso lo que estás proponiendo a mí me parece muy relevante. Eso debería ser un debate público, una audiencia pública general. Obviamente que entiendo yo que el presidente viene hablando de una integración de la salud con el Ministerio de Salud Pública y eso está ya funcionando incluso con algunos servicios como Ayola, por ejemplo, presidente. Hay muchos lugares en donde ya hay una integración entre los servicios que prestan desde el Ministerio de Salud y los que presta el IPS. Pero, Benjamín, yo te quiero nomás hacer una acotación ahí. Estamos dialogando con la ministra, nosotros permanentemente, y tenemos un contacto muy directo, y buscando las alternativas de cómo solucionar el tema de las compras, ¿verdad? Porque tenemos que buscar volúmenes, es lo que hacen en este caso los chilenos, ¿verdad? Centralizar un lugar de compra para este tipo de patologías, por lo menos, empezar con eso, ¿verdad? Y después ir incluyendo los otros volúmenes de medicamentos que son necesarios y que ellos hacen así, tienen un centro, centralizan las compras y entonces reparten después a las diferentes instituciones con un precio mucho más bajo. Un paréntesis, o mejor dicho, un tema que no es para desarrollarlo ahora, pero que me viene a la memoria. Siempre les quiero consultar qué pasó con hablando de abaratamiento de costos, ¿qué pasa con el laboratorio o qué pasó con el laboratorio del IPS? ¿Por qué no se reactiva? Porque esa asegurante es una posibilidad de ahorrar bastante recursos y garantizar el suministro de esas cuestiones básicas, claro, que pudiera ser
laboratorio de la cuando yo tuve la oportunidad, ahora realmente absorbe mucho y no hay cosas que todavía están dentro del tintero que no podemos todavía analizarlo, ¿verdad? Una de ellas es esta, la posibilidad de hacer un laboratorio de producción, pero yo estuve, 20 años atrás fui director de apoyos y estaba a mi cargo la unidad de laboratorio de producción, y nosotros en esa época habíamos hecho un estudio y una valoración, ¿verdad?, de los costos, y cuando eso, en esa época, te estoy hablando de 20 años atrás o tal vez un poco menos, es el costo que nos salía a nosotros elaborar el mismo producto con respecto a los laboratorios locales que ya tenían todo el know-how y el completo, era mucha la diferencia en contra nuestra. Ahora todavía hay que ir valorando eso. Bueno, doctor, gracias por participar con nosotros esta noche. Carlos, consejero también. Muchas gracias. Vamos a seguir ampliando todos estos temas porque IPS siempre es un tema vigente. Antes de irnos al despedir el programa, mejor dicho, les hacemos un consejo. Para eso que tanto querés, Basa te ofrece préstamos personales con cuotas de solo 35.000 guaraníes por millón y un plazo de 48 cuotas. Si querés comprar un teatro casa para ver todos los partidos, renovar todo tu vestidor o pagar la tesis, contactá por llamada o al WhatsApp 021-618-7070. Para más información, 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Gracias por habernos acompañado a esta hora. Nos reencontramos el próximo domingo, siempre a las 21 horas. Hasta entonces.